El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de la Ley 3 de 3 y todo el paquete de leyes secundarias contra la corrupción en México, pero ahora desde el punto de vista de los empresarios. La Confederación Patronal de la República Mexicana tiene autoridad moral para hablar de esto. Es una exigencia social el tema de no a la corrupción. Pero pues también sabemos por la historia de las últimas décadas en México cómo se han confabulado muchas veces en muchos momentos muy importantes los empresarios y el gobierno. Así que vamos a ver cuál es la postura de Coparmex y cómo propone que también desde el empresariado mexicano, desde las industrias mexicanas e internacionales que han llegado a este país, se cumpla con lo que se desea, independientemente de que ya se abra un periodo extraordinario de sesiones para que se apruebe ese paquete contra la corrupción. Entonces, están con nosotros Arturo Beteta del Río, presidente de Coparmex Metropolitano, Blanca González Vázquez, presidenta de la Comisión de Cabildeo de Coparmex Metropolitano, y Carlos Aurelio Hernández, presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Metropolitano. ¿Cómo están? Muy buenas gracias por invitarnos nuevamente. Bueno, hablar de Coparmex Metropolitano es hablar de muy buena parte, es una muestra no tan microscópica de lo que es el empresariado en México, porque abarca varios municipios del Estado de México. Así es, todo el corredor industrial del poniente de la ciudad, desde Huixquilucan hasta la salida a Querétaro, a Tepoztlán. Y muchas de esas industrias y empresas tienen representación en otros estados también. Así es, hay muchos que tienen plantas aquí, el corporativo en el DF o fuera de cualquier otro estado o país. Bueno, para hablar de esto y pues reconocer y admitir, aceptar y además escuchar muy bien la postura de los empresarios en México, quiero poner algunos ejemplos. Empresarios en México asociados con empresarios de otros países llegan, piden a la Comisión Nacional del Agua, ¿no?, que les conceda uno de estos acuíferos que hay en México, sean ríos o lagunas, para extraer, usar el agua para la minería, por ejemplo, o para la industria, la fabricación de automóviles, y sencillamente se los conceden a cambio de un dinero económico, un dinero que se pasa debajo de la mesa. Y eso ha sido denunciado por pueblos originarios de comunidades rurales, ¿no? Se están llevando el río, ¿y quién se lo está llevando? Una pesquera, no digo ni su nombre, porque pues no le voy a hacer publicidad gratis. Ya ves que dicen que con tal de que hablen bien, aunque hablen mal, pues no. Aquí no se mencionan nombres de empresas. Pero, o una minera que además, por cierto, ahora tenemos un grito de dolor de parte de los pobladores de Perú, en Arequipa, ¿no? Porque hay una minera mexicana que está invadiendo y la policía de Perú está del lado de la minera mexicana para invadir ese territorio agrícola. Entonces, bueno, dices, oye, no a la corrupción. ¿Y los empresarios qué van a hacer para frenar su ímpetu, su ambición, su deseo de tener, de abarcar, de invadir? Bueno, lo que estamos promoviendo es el conjunto de leyes como tal, que atacan la corrupción en conjunto, venga de quien venga, no es para funcionarios nada más. O sea, ataca el hecho de entrar en un acto de corrupción dentro de las 10 propuestas de delitos que se propone que se tipifiquen, y venga de un funcionario o venga de un empresario y se castigan por igual. ¿Cuándo empezó la corrupción en México, según los análisis, la investigación que ustedes han hecho? No tendría una respuesta para eso, pero... Que México no era un país corrupto, ¿no? México no era hace 30, 40 años un país corrupto, ¿o sí? Pues yo creo que sí. A mí no me gusta pensar que es algo cultural de los mexicanos, porque al momento de que lo pensamos así,
se siente como si ya estuviéramos resignados a que así tiene que ser de todas formas, ¿no? Porque ya viene intrínseco en nuestros genes. Yo creo que estos paquetes de leyes secundarias que se están promoviendo, que fueron hechas por el Instituto Mexicano de la Competitividad y Transparencia Mexicana, pues tipifican muy bien desde los tipos de corrupción y las responsabilidades que tenemos tanto los empresarios que corrompen y los funcionarios públicos que se dejan ser corrompidos. Y bueno, ahorita pues lo que queremos es, y muchas gracias por el espacio, es seguir fomentando el clamor social para que más gente haga presión social de las redes sociales y estén bien pendientes de lo que está pasando ahorita en el Senado, porque estamos el 18 de mayo van a ver si abren periodo extraordinario de sesiones y se cumple un año de que se promulgó la ley el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, si no la pasan antes del 28 de mayo, pues se va a la famosa congeladora, ¿no? Entonces, pues lo que queremos es que la gente conozca lo que es la ley 3 de 3, conozca lo que son las 7 leyes secundarias para el Sistema Nacional Anticorrupción y participen y vean las propuestas de los distintos partidos ahorita en la discusión. Y dime, los contadores de los empresarios que están participando incluso en la promoción de este paquete de leyes secundarias en contra de la corrupción, no están trabajando ya en la manera en la que van a brincar las leyes, en la que van a evadir impuestos, en la que van a no pagar la luz, en la que van a arrebatar territorios, agua, estilos de vida, en la que van a desplazar gente. O sea, ¿no están buscando ya las formas, las estrategias? Pues es muy posible que sí, y por eso las leyes tienen que estar muy bien tipificadas para poder llegar a ahondar en el detalle de cada uno de los delitos y poder realmente castigar desde dónde se origina. Mira, yo creo que la práctica que se ha llevado por años, en cuanto tú dices los empresarios, lo que hemos hecho, lo que algunos, han hecho. No todos, exactamente. Que quede clarísimo. Quede claro Sí. de esta parte. Sobre todo algunas industrias que tienen muy mala fama ya. Te voy a decir qué pasa, o sea, es que es increíble, los gobiernos agarran a un empresario y dicen, quiero que inviertas aquí, o una empresa muy grande, y lo traen de la manita y le dan toda la factibilidad de agua, todos los documentos que necesiten, porque me interesa que esté aquí y que invierta aquí. A uno común y corriente como nosotros, nos cuesta mucho trabajo, porque dices, es que la corrupción, es que ¿sabes qué? Si no pago, llevo un año para que me den una licencia para construir, llevo un año para que me den una licencia de funcionamiento. De esta manera habría más competitividad, o sea, no nos costaría tanto trabajo. Es decir, que también los empresarios, esa mayoría de empresarios mexicanos están disgustados con las grandes industrias, con los grandes corporativos que llegan con la mano en la cintura, piden y se les da todo. Es desigualdad. Una desigualdad. Porque para ellos no tienen la culpa. O sea, yo entiendo de la parte de, pues es que perdóname, pero pues yo hice mi trabajo para llegar acá. Sí, de acuerdo a tus influencias, de acuerdo a todo el ámbito que te rodea, ¿no? Por ser empresa grande. De esta manera nosotros, como empresarios pymes o medianos o grandes, tendríamos la competitividad más fácil, o sea, tendríamos participación más fácil a la hora de entrar en cuanto a obras, en cuanto a infraestructura dentro del gobierno. Sí es importante estas leyes. Y además tendríamos funcionarios con vocación, porque no le tendrían miedo a dar 3 declaraciones, porque tengo vocación, porque quiero hacerlo. Y entonces los partidos buscarían perfiles que quisieran estar como funcionarios. Es algo bueno que puede traer estas leyes, en cuanto a funcionarios y en cuanto a empresarios. Bueno, ya se entiende la postura de los empresarios, eso estuvo maravilloso poderlo decir así, que a ustedes incluso les conviene que las empresas grandes obedezcan las leyes, las mega empresas transnacionales que cumplan con estas leyes, que esperemos se aprueben pronto, para que los empresarios pequeños, medianos y grandes que compiten con esas impresionantes empresas acaparadoras no se queden rezagados, ¿no? Sí, son varias cosas que se conjuntan. El caso de las leyes anticorrupción es una, y por la parte que mencionaba Blanca es más hacia la mejora regulatoria. En México además es ley y su objeto es justamente el facilitar y poner en las mismas condiciones el que todo mundo pueda convertirse en un empresario formal, ¿no? Todo aquel que lo desee. Ahora, contra la corrupción, vamos a hablar de estas 7 leyes, ¿no? Tú nos las puedes platicar, ¿cuáles son? Mencionarlas y decir un poco de qué trata cada una. Sí, claro. Mira, mejor te menciono de las 2 que quieren dejar a un lado, que es lo que nos está preocupando ahorita, porque nada más quieren meter 5 y quieren dejar a un lado el Código Penal
y el nombramiento del fiscal anticorrupción. ¿Qué estamos nosotros ahorita y estamos demandando a través de redes sociales y varias organizaciones de la sociedad civil? Es que el fiscal anticorrupción sea un ciudadano, que venga de la ciudadanía y que no vaya a pasar como sucedió con el INE, por ejemplo, que pues ahorita lo llevan los partidos políticos y se vuelve una ficha de dominó más en la jugada política. Y el otro pues es el Código Penal, que tipifique muy bien las sanciones de actos de corrupción tanto para el funcionario público que está en cuestión como a la persona que está corrompiendo. Otra cosa que ahorita está en discusión y que está un poco ahí al aire es la ley 3 de 3 en la cuestión de la declaración patrimonial, porque están poniendo que que el funcionario público podrá presentar la ley 3 de 3. A mí esto me preocupa muchísimo, ¿no? Porque podrán, nada más 17 de 128 senadores han presentado su declaración 3 de 3. Entonces, si la dejas en podrá, pues no vamos nosotros a poder monitorear la riqueza que están generando desde que entran en el puesto como servidores públicos a que están saliendo. Quizás dices, bueno, todo lo patrimonial antes, ¿no? De que sea servidor público, pues bueno, eso es debatible. Pero desde que esté en un puesto de cargo público, de elección popular, que está manejando el dinero de todos nosotros, pues bueno, yo creo que debe de ser muy monitoreable la generación de riqueza tanto de él como de sus familiares y amigos cercanos, ¿no? Entonces los senadores están desplazando le están cambiando la obligatoriedad, la sanción al fiscal. Exactamente. Y la obligatoriedad de la declaración patrimonial. O sea, hay que dejar muy claro que las 7 leyes, si no pasan las 7, el esfuerzo no sirve de nada. Sí, se cae todo. Vamos a un corte y nos hacen un recuento de las 7 leyes y por qué entonces es importante aprobarlas todas, ¿no? Sí. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora sí felices después del primer bloque, ¿no? De ver que sí hay disposición de parte de los empresarios y que ellos sobre todo tienen una queja enorme con los grandes industriales, estos que son transnacionales y que están pues arrebatando la posibilidad del desarrollo integral de México porque impiden
el paso a los pequeños, medianos y grandes empresarios. Entonces, Carlos, nos dices el recuento de estas 7 leyes secundarias para poder entender por qué es muy importante que se aprueben todas. Claro que sí. Mira, la 13.3 es la ley de general de responsabilidades administrativas, que es la que comentamos ahorita, que le quieren cambiar la obligatoriedad por una posibilidad de presentarlo. La segunda es la Ley General al Sistema Nacional Anticorrupción. La tercera es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La cuarta es la Ley Orgánica de Fiscalía General de la República, que es donde ellos quieren ver que el fiscal sea elegido por gente del Senado, por gente de ellos mismos, en vez de que sea un ciudadano, quien sea que, pues bueno, es lógico, ellos no pueden ser juez y parte, ¿no? de los mismos actos. Las adecuaciones a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, las adecuaciones al Código Penal, que son los castigos que tendrían los funcionarios y los empresarios que también que sean corruptos, y las adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Son las 7 leyes que están propuestas en este paquete, que algo muy importante que hay que recalcar, Tere, es que más de 630,000 personas firmaron estas iniciativas de 7 leyes secundarias. Entonces, pues si vemos que no las aprueban, pues es básicamente que no estarían haciendo caso a un clamor social de más de 630,000 personas, que yo estoy seguro que si nos hubieran dado 2-3 meses más para juntar más firmas, es 1 millón de firmas, o sea, es toda la sociedad mexicana la que estamos preocupados porque haya realmente unas instituciones públicas productivas y que, como bien menciona Blanca, generen competitividad para todas las pequeñas y medianas empresas del país. ¿Cómo qué país se imaginan México algún día si es que hubiera honestidad? Pues mira, no yéndonos muy lejos, en Guatemala o recientemente en Brasil, pues tenemos que llegar a eso, al que si el presidente comete actos comprobables de corrupción, sea destituido. O sea, los servidores públicos tienen que entender que el pueblo es su jefe. ¿Y qué pasa en un trabajo cuando no cumples lo que tu jefe te pide? Te despiden. Así de simple. Qué bien, qué fuerte. ¿Y en eso están de acuerdo todos los centros Coparmex? Por supuesto, sí. O sea, la gran ventaja de Coparmex además es que la red nacional nos permite ramificar cualquier estrategia o posicionamiento que queramos difundir hacia la sociedad. Y siempre intentamos hacerlo en pro de México para generar una mejor sociedad para todos los que vivimos aquí. Hay varios organismos cúpula del sector privado y son evidentes sus posturas, sus ideologías, ¿no? Sí. Ustedes tienen forma de diálogo con otros organismos cúpula que son más egoístas, avasalladores, acaparadores, invasivos, destructores. Mira, yo creo que cada quien tiene su política. Coparmex es un organismo, bueno, es un patronato que precisamente ve por los empresarios y ve más allá de cómo poder... Pero ve también por los trabajadores. Vemos por la sociedad. Ven por toda la sociedad. O sea, Coparmex siempre ha pensado en los trabajadores y los empresarios como un cuerpo que hay que cuidar completo. Para nosotros los trabajadores es parte de la compañía, si no fuéramos nosotros o si no fuéramos empresarios. Gracias a ellos estamos aquí y es el reconocimiento de familia. Entonces, cuando tú te unes, porque hay cámaras, el Consejo de Cámaras del Estado de México reúne a varias corporaciones o varias cámaras. Y entre nosotros estamos ahí en Coparmex y escuchas, por ejemplo, la posición de Canaco, de AYEM, de varios empresarios. Y bueno, yo creo que coincidimos en este punto. Muchos empresarios coinciden en este punto. ¿Por qué? Porque es competitividad. ¿Por qué? Pues porque ya México, o sea, tiene que trabajar sobre esto. Ya no se puede más. O sea, ya no lo puedes limitar. ¿Qué dicen las refresqueras, las fábricas de coches en México, las ensambladoras de coches? ¿Qué dicen estas que de verdad arrebatan ríos y tierra, lagunas? De verdad. Hay denuncias de indígenas que dicen, oye, es que la laguna donde crecimos todos, 3, 4 generaciones jugando junto a la laguna y en fin, y con esa agua cultivando la tierra y de ahí alimentándonos, simplemente la acercaron y una refresquera se está llevando el agua. Y sin que nadie diga nada, sin que nadie pueda impedirlo. ¿Qué dicen esas refresqueras, esas fábricas de coches que se roban el río de 1 millón de pobladores en el sur de Sonora? ¿Qué dicen? ¿Ustedes han hablado con ese tipo de empresarios? Porque
si se aprueban estas 7 leyes, ellos tendrán que rendir cuentas a la ciudadanía, se van ¿o a tener no? que atener Tendrán que atenerse a lo que la ley marca y a las consecuencias de las acciones que ejercieron, ¿no? Y también no hace mucho, por ejemplo, recordarás el caso de una de las grandes cadenas de supermercados que tuvo un escándalo de corrupción. Porque no pagaba la luz. Por la luz y para facilidades Y para para adquirir terrenos y demás. Y bueno, pues ahí directamente el corporativo en su país de origen removió a los funcionarios a los que les demostró que habían cometido estos ilícitos, ¿no? Ya él si se tomó acción penal en contra de estos funcionarios de esa empresa, lo desconozco, pero la empresa en sí está preocupada en cumplir con la ley. Muchas veces se quedan los mandos medios y a veces no sube más, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro que si el CEO de una de estas empresas supiera a flor de piel cada detalle de lo que hacen sus mandos medios, posiblemente no se ejercerían muchos de ellos, ¿no? Uh-huh. Y si se aprueba este paquete, ¿podrá ser revisada la conducta previa antes de la ley? No, O sea, es a partir de ahora en adelante. Sí, no es retroactivo. Pero lo que ya arrebataron, ya arrebataron. Lo que ya robaron, ya robaron. Obviamente. Lamentablemente. Aquí pasa algo muy importante. Si la sociedad y empresarial, la sociedad en cuanto civil, no estamos unidos, así estemos diciendo qué está pasando, no vamos a lograrlo. Tenemos que hacer conciencia también con nuestros trabajadores, con la sociedad, con los que viven en estos lugares, porque obviamente, pues como empresa, si tú me das la facilidad, gobierno, y tu gobierno no te importa tu sociedad, pues yo lo voy a hacer. Aquí es la unión de la sociedad con las empresas pequeñas y medianas para parar estas cosas que tú estás comentando. Si, por ejemplo, la ley minera permite que se explote la tierra, ¿no? Si hay metales en algún lugar, no importa quién sea el dueño, las mineras tienen autorización para explotar esa tierra, no importa si tienen que desplazar gente, no importa si tienen que usar el agua que hay alrededor de ese territorio para poder hacer los estudios. Exacto, o sea, bueno. la ley minera autoriza todo en favor de la minería y no le importa a la gente, y además dice que si hubiera oposición de parte de los pobladores puede entrar la fuerza pública. ¿De qué me servirían 7 leyes contra la corrupción, 7 leyes secundarias contra la corrupción, si por otro lado la ley minera allana el camino a los explotadores de metales sin que les importe y sin que se respeten los derechos humanos de los pobladores? Dime, por favor. La minería es una actividad prioritaria para el país y creo yo más bien que es una mala interpretación o una ejecución incorrecta de las leyes, porque la ley minera pues sí te permite declarar los derechos de explotación minero de un terreno, de la superficie para abajo, pero no quiere decir que el dueño del terreno esté obligado a dejarte entrar. Bueno, ahí se tiene que llegar a un acuerdo con el dueño para que te deje entrar y explotar su terreno. Lamentablemente sí, muchas veces en efecto se ha optado por la expropiación de estos terrenos y por sacar a la gente con mala voluntad. Y pues sí, el hecho es que tenemos que llegar a una legalidad en el país que nos proteja a todos los mexicanos, del sector social que seamos, vivan en donde vivan, que llegue a todos los estados y municipios, ¿no? Porque sí, los abusos de poder son lo que tiene hastiado a la sociedad mexicana, justamente. Los abusos de poder y el robo, ¿no? La corrupción que ha empobrecido a México. Si se cumpliera con estas leyes, ¿cuánto dinero tendríamos cada año en la República Mexicana para Como construir escuelas y recaudación, hospitales? ¿Cuánto? Lo que se estima es que la corrupción le cuesta al país el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, pues de entrada, eso, el 10% más 5% a las empresas y 14% en el gasto corriente de la persona común, que en dádivas, desde si tienes hijos, en gastos extraordinarios que te piden las escuelas, o sea, sí es un flujo bastante grande. Actualmente 5% a las empresas, pero ¿contra qué? ¿Contra qué? O sea, invierten 5% en corrupción, si se puede llamar invertir, y luego ganan ¿cuánto? Un porcentaje altísimo, 600%, 1000%, 5000%, lo que quieran. Qué feo. Sí, una de las cosas que nos preocupa mucho es la improductividad del gasto público. Y como empresarios lo vemos como uno de los componentes más importantes del Producto Interno Bruto y del crecimiento del país, y que está siendo improductivo, y que nosotros realmente creo que no nos imaginamos la trascendencia de todo lo que se llevan
que si fuera realmente invertido en escuelas y en obra pública de calidad, no nos imaginamos el impacto que tendríamos. Si esto lo hubieran hecho hace 20, 30 años, ahorita lo veríamos y seríamos, si de por sí somos la 12ª economía del mundo, pues bueno, esto nos va a impulsar muchísimo y además el piso parejo. A mí eso es algo que me preocupa mucho, que la inversión extranjera y directa, pues bienvenida, ¿no? Siempre y cuando venga bajo las reglas y que compitan en las mismas estándares que competimos nosotros, es decir, que no les den los incentivos de impuestos, que les regalan el terreno, que les dejan que no paguen 2, 3 años, y uno como mexicano, pues oye, pues a mí también, ¿no? Dame todos esos incentivos y esas facilidades, y te apuesto que nos juntamos 10 grupos de empresarios y hacemos lo mismo que está haciendo la inversión extranjera directa, pero no ha habido una iniciativa tanto por parte de los gobiernos. Entonces, te repito, bienvenida a la inversión extranjera directa mientras nos incluyan en sus cadenas de suministro y que realmente tenga un impacto en la sociedad. Y siempre y cuando no venga a quitar el trabajo. Por ejemplo, si vamos a importar mercancía alimentaria, ¿no? Si vamos a importar semillas, imagínate, qué peligro. Y semillas estériles, peor tantito, inclusive, ¿no? cuando sean estas facilidades hay un marco legal. Pues está el otro caso de Monterrey, Kia, que el gobierno anterior le ofreció facilidades que la ley estatal no permite. Y ahorita por un conflicto en el cual es posible que ya no se asienten en nuestro país, ¿no? O por lo menos en ese estado. O los transgénicos, ¿no? También. Que llegan y además la estrategia perversa de llegar a dar donativos a las organizaciones no lucrativas para que abran brecha, para que entonces luego puedan ir a sembrar la semilla. O que van y tiran toneladas de semilla en un territorio donde podría sembrarse esa semilla, y como ya se cayeron los camiones de volteo con esas semillas, le dicen a los pobladores, te la regalo, no pasa nada. Y entonces los fuerzan de esa manera engañosa a sembrar esa semilla regalada, porque se volteó el camión con esa semilla. Sí, y luego pues los hacen dependientes de esa semilla porque toda la tierra se envenenó con el pesticida integrado a la semilla estéril, que no da fruto. O sea, da fruto, pero el fruto no da semilla para resembrar. Y vuelven esclavos a los campesinos mexicanos. ¿Eso es corrupción o de qué manera le llaman ustedes? Ese engaño de llegar a dar donativos a las organizaciones no lucrativas para que allanen el camino, para que lleguen a sembrar, convenciendo al gobierno de que, oye, yo le voy a dar $250,000 a organizaciones no lucrativas en donativo, déjame sembrar en Campeche, Yucatán, Tabasco, Veracruz, mis transgénicos, y luego de inmediato convierten ya en esclavos a los campesinos. ¿Eso es corrupción o no? ¿O corrupción es solamente lo que la ley prohíba? Sí, yo le veo fraude, yo veo engaño, es un engaño. Eso es corrupción. Es un fraude, es un fraude que se está dando, o sea. No, aquí vendría más desde el punto de vista civil, porque la corrupción requiere el abuso de un poder en el que uno está investido, ¿no? Y es el saber que ya lo estás haciendo a través de que te estoy dando dinero para que lo hagas. No, aquí es un fraude, engaño. En cuanto te estoy dando una mercancía que supuestamente es buena, yo creo que ahí hay un engaño. ¿Y de qué manera este paquete de leyes contra la corrupción nos libran del fraude o no nos libran, no nos protegen del fraude? No, estos no se meten en ese sentido. Vamos a un corte y pañuelo para llorar y volvemos. Sí, son cosas un poquito diferentes. Sí, no, pero es que...
ríos de Sonora. Bueno, estamos hablando de la incongruencia de algunos industriales mexicanos que dan muy mala fama a este país porque no solamente dañan a este país, no solamente empobrecen a este país, sino que también van a otros países de América Latina. Los han corrido de Europa porque han intentado también, por ejemplo, en España, llegar a explotar la mina y pues los españoles han sido muy audaces y muy inteligentes para defender su territorio y han impedido que las mineras mexicanas lleguen allá. Pero pues en Perú y en otros países de América Latina, qué vergüenza, el nombre de México está por los suelos. Y están los policías de esos países amenazando a su propia gente defendiendo una minera mexicana. Eso, las leyes, estas 7 leyes secundarias contra la corrupción no lo van a impedir. Entonces, entre la palabra fraude, la palabra corrupción, la palabra engaño, la palabra abuso, hay muchos matices. Podemos entonces depender de las leyes para vivir con honestidad. Dinos tú, por favor, que eres más joven. ¿Qué mundo sueñan ustedes los jóvenes? Sí, bueno, porque como lo comentábamos ahorita, nosotros los millennials, la famosísima generación de millennials mexicanos, lo único que nos ha tocado es corrupción. Yo, por ejemplo, nací en el 88 y la muerte de Colosio, el error de diciembre, después que el Tratado de Libre Comercio, que no sé qué esto, que la impunidad, que el sindicato de maestros, que el sindicato de mineros, que el sindicato de petróleo. O sea, escuchas una bola de impunidad que dices, ¿cómo es posible que se sientan dueños del patrimonio, de los bienes públicos, del dinero que es para invertirlo en bienes públicos, para generar un bienestar social? Y que nos duele a nosotros, porque si sales a la calle, si estás en el día al día, pues ves cómo está la gente que no le está siendo permeado los bienes públicos como deberían de serlo, en educación, en infraestructura. Vemos el desabasto de agua que tenemos, porque también ahí es impresionante. Vemos ahorita el problema de la Ciudad de México, de las contingencias ambientales. Eso es más que mera corrupción, corrupción en los verificentros, corrupción. Yo veo tantas combis y camiones de construcción que no están verificados y que avientan humo impresionante. Entonces, le podemos ver que todos los problemas que tiene nuestra sociedad mexicana, educación, salud, pobreza, todos tienen detrás el nombre de la impunidad y de la corrupción que los están empujando y que los siguen avalando y que los siguen haciendo que nos aquejen bastante, ¿no? Entonces, como jóvenes, pues bueno, a mí me gustaría invitar, y es lo que estamos haciendo desde Coparmex, que se metan a sus redes sociales, que participen, que tuiteen a los senadores, a los diputados, que aprueben las leyes secundarias, porque si ellos no ven que nosotros estamos atentos a lo que están haciendo en el Senado y a lo que están haciendo en la Cámara de Diputados, van a hacer lo que siempre hacen, pasan las leyes a su conveniencia. Pero si ven que hay un clamor social, que estamos la gente unida, la sociedad civil, la academia, el empresariado, y estamos vigilando que hagan su trabajo, pues bueno, ¿no? Ahí ya va a cambiar, ellos lo van a pensar. Tiene que existir esta reciprocidad de si ellos conocen exactamente todo lo que los movimientos de nuestros servicios bancarios, ¿por qué nosotros no los vamos a conocer los de ellos, ¿no? Si ellos están administrando nuestra riqueza. ¿Qué le dirían a los senadores para que no se dejen coaccionar por los grandes industriales que son los que finalmente meten su cuchara en todas las leyes mexicanas para que todas las leyes pinten a su favor? Pues que su puesto es servir al país, no los intereses de unos cuantos, ya sea públicos o privados. Nosotros están ahí para trabajar por el bienestar de México en el inmediato, mediano y largo plazo. Que su vocación sea realmente de servidor público, sino que dejen esa parte a alguien que quiera hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el perfil de los senadores hoy en la República Mexicana desde el punto de vista de usted? Habrá algunos que tengan las cualidades profesionales y otros que definitivamente no. Lamentablemente en las últimas semanas también alguno que otro, que no recuerdo exactamente de 2 en particular, 2 declaraciones, no recuerdo de quiénes fueron los senadores, pero excesivamente erróneas. O sea, justamente como decía Carlos, ellos conocen nuestros movimientos, ¿no? Y uno de ellos decían, es que esta ley nos la quieren aplicar nada más a los políticos, ¿por qué no se la aplican los empresarios? Una, sí está aplicada, es parejo para quien cometa el acto. Y 2, pues yo no sé ese señor que crea que hace tenemos el SAT. Hacienda, de entrada tenemos Hacienda y somos cautivos por Hacienda. Y otro senador que decía con respecto al término de ley para aprobar las leyes, que ya bajo presión sobre el término que fue el 28 del mes pasado,
se lavó las manos y dijo, no, aquí en la Cámara de Senadores nos saltamos la Constitución a cada rato. Pues, entonces, ¿qué calidad de senadores tenemos? Bueno, pero ¿por qué los hemos escogido así? Es a donde iba, Tere. Si nosotros empezamos a hacer presión a los partidos políticos van a voltear y van a decir, espérame, ya necesito un perfil para esto. Ya empiezan a buscar a sus candidatos con perfil. Yo estaba escuchando que en el Estado de México, no tengo el dato exacto, pero más o menos era el 20% tenía nada más arriba de preparatoria de los legisladores. Entonces, ¿te puedes imaginar en manos de quién estamos para tomar las decisiones de un estado, de un país o de un municipio? Para hacer las leyes. Está increíble. Qué barbaridad. Yo creo que con esto es importantísimo. Claro. Es importantísimo ir diciendo, partido político, voltea a ver a tus líderes, voltea a ver a la gente que quiere que cubra esos puestos y que empiecen a ver perfiles. Yo pienso que está el cambio. Bueno, es que se puso de moda el marketing, ¿no? Entonces se trataba de poner figuras de cara bonita y que fueran títeres de un sistema, de un grupo de gente. Exactamente, y vemos cómo la gente reaccionó. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho en el estado de Nuevo León con lo del Bronco, ¿no? Que no es quizás la imagen de él, sino la imagen de que es un candidato ciudadano y del hartazgo de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Y creo que esta ley también va enfocada a eso, a que, oye, sabes que no estás haciendo bien tu trabajo, pues con permiso, ¿no? Y el que sigue. Y como dice muy bien Bianca, que tengamos servidores públicos, que los partidos políticos, que ya saben que van a competir contra candidatos ciudadanos, busquen perfiles que no sean perfiles de los que acomodaron poder en su partido político y que al final del día, por las fichas, porque su papá fue exgobernador, que ahí tenemos varios candidatos, que porque su papá fue presidente municipal, que porque el tío fue gobernador, y son a los que van posicionando. Se vuelve hereditario. Exactamente. Se vuelven a editar, pero además se cambian el nombre. Sí, exacto. ¿Sí te has dado cuenta que tienen un nombre en su acta de nacimiento y cuando ocupan un cargo público se cambian el nombre? ¿Por qué? Pues vemos, yo te lo puedo responder. ¿Por qué se cambian el nombre? La famosa no reelección, ¿no? Que tiene 100 años, vamos a cumplir 100 años ahorita en estos días, pero vemos funcionarios públicos que brincan de uno a otro, ¿no? Que son senadores, que son diputados. Y se regresan. Oye, supimos de una señora que la dieron por muerta hace como 5 años y ya volvió a aparecer y bueno... No pasó de ahí, la gente nada más de corrupción. Discutió eso 2-3 días como un chisme artístico, digamos, pero era una funcionaria pública que la habían dado por muerta hace 5 años. Registro civil, estás hablando de corrupción. Sí explicamos la corrupción, ¿por qué se da estas? Bueno, ¿y qué imagen tienen ustedes, empresarios que viajan tanto al extranjero? ¿Qué dicen? Ven a un mexicano y la gente le huye. Depende de dónde vayas. No digo, afortunadamente no estamos en la situación deplorable en la que otros países están, pero para ser uno de los países que conformamos el G20 definitivamente estamos hasta abajo en la lista. O sea, somos un país con un potencial gigantesco que es aprovechado por muy pocos. Y es injusta la repartición de la riqueza en nuestro país y eso tenemos que cambiarlo en los próximos años. Sí, porque las cifras de OCDE y Coneval se conocen en el mundo entero. Por y supuesto. México está por los suelos. No, y un tema que escuchas mucho en el extranjero, pues es el tema de la inseguridad en México, ¿no? Que nosotros cuando vamos le decimos, pues sí, es por zonas, ¿no? No es como que estamos en la mitad de una guerra en todas las ciudades, aunque en algunos estados lo esconden y todo. Pero la madre de la inseguridad es la corrupción, esa es la realidad, y la impunidad. O sea, escuchamos ahorita a la diputada que entró a la cárcel federal a visitar al Chapo Guzmán y venía escuchando hoy en la mañana que no es un delito grave porque ella falsificó documentos. Entonces tú dices, oye, ¿cómo no va a ser un delito grave, no? O sea, está un servidor público entrando a visitar al criminal más buscado de la historia del mundo y no es un delito grave. Entonces ahí es cuando dices y te preocupas de lo que va a pasar o sabes que la justicia en México es para unos cuantos, para los que la pueden comprar. Hijo. Es la realidad, ¿no? Y para colmo tienen fuero, ¿no? Y por otro lado estamos hablando de cultura. Tú iniciaste diciendo que no es cultura, pero ya cuando se hace costumbre ya se vuelve cultura. Entonces cuidado, porque independientemente de las leyes que se consiga aprobar o no, si el mexicano está acostumbrado a ser corrupto, ya una generación entera no ha visto más que corrupción en 25 años, ¿no?
bueno, los padres de familia divorciados no están pagando la pensión alimenticia, evaden su compromiso, son capaces de renunciar a su empleo o fingir que renuncian confabulados con el empresario que les ha contratado, y entonces el patrón consiente a su empleado para que no pague la pensión alimenticia a sus hijos. Cosas espantosas. Y si eso pasa a nivel familiar, dime, ¿qué podemos esperar de México, no? Pues lamentablemente las actividades de unos cuantos ensucian la idiosincrasia de la sociedad. Y si yo creo que la mayoría de la sociedad y de los empresarios, si tuviéramos la oportunidad de ejercer nuestras labores en un medio legal, le entraríamos todos. Todos estamos cansados. ¿Qué dirían a los encargados de la educación y la formación humana? Me refiero a colegios e iglesias. ¿Qué les aconsejan? Porque creo que ahí es donde todos tenemos que, pues no sé, animarlos a que ellos se hagan cargo de reeducar a México. Pues definitivamente una educación en valores es evidente que estamos careciendo de ella en el país. Habrá algunos cursos, pero pues no está permeando hacia la personalidad de muchas de las personas que cursan en ciertas instituciones. Yo creo que le tenemos que apostar. Ahorita ni es bachillerato, ni son universitarios, es desde primaria, es desde kinder. Si nosotros empezamos a apostar con esos niños y empezamos a creerse, a ser seres humanos, realmente seres humanos y con vocación de servir y con vocación de ayudarnos, eso sería diferente. Pero si de entrada tienen un profesor que no quiere hacer un examen porque no lo quiero hacer, ¿cómo puedes permear esa información? ¿Cómo estás permeando esa información hacia o si los niños? Si el esposo de la directora de un Montessori se viola a los niños del Montessori. Entonces, ¿qué estás haciendo? Primero, vuelvo, Tere, es importantísimo los perfiles en las empresas, obviamente en la clase, todo lo que es educativo, todo lo que es social, es importantísimo, no nada los más. Medios de comunicación, o sea, les preguntaba qué pueden hacer las iglesias, qué pueden hacer los colegios, ahora los medios de comunicación. Desgraciadamente yo creo que muchos medios de comunicación, sobre todo los más grandes, están vendidos a intereses particulares y partidistas de quien esté en el gobierno, ¿no? Y lo hemos visto en toda la historia y y esperemos que ahorita se dimita un poco con la apertura de las nuevas cadenas. Como yo lo veo la solución, porque yo sinceramente no creo en los medios de comunicación y yo leo 3, 4 distintos porque sé que está tergiversada la información y que viene con intereses cada quien, ¿no? Si el que escribe la pluma, pues tiene cierta tendencia. En lo que yo sí creo son en las redes sociales. Las redes sociales son las que vinieron a romper este poder de los medios de comunicación y en donde cualquier persona, si tiene un buen discurso, puede llegar a hacerse viral en todo el país. Y entonces es ahí donde hacemos la invitación a los jóvenes del país que participen en las redes sociales, que generen información, que creen contenido orgánico, que permee todos los jóvenes, porque es impresionante si se los dices en los idiomas a los jóvenes de hoy, en su idioma, perdón, que es un video, en vez de que si tú les escribes algo y no vas a tener respuesta, casi nadie lo lee, pero si tú les pones un video de YouTube de 5 minutos donde les explicas la situación actual, es impresionante la viralidad que tiene. Entonces, yo más que los medios de comunicación apuesto por los individuos y su participación ciudadana a través de las redes sociales. Qué bien, estoy totalmente de acuerdo. Salvo por los youtubers, ¿no? Que promueven estos antivalores tremendos, sí, y que son... de todo te encuentras. Y que tienen millones y millones y millones de reproducciones. Dices, qué miedo, porque si esos son los jóvenes de México que tienen afecto hacia esas pues palabras, imágenes, voces, pero actitudes igual proviene tan la nefastas. decadencia de valores, ¿no? Y los valores se aprenden en casa. ¿Qué puedes esperar de una familia rota en donde la cabeza de la familia es una madre soltera que apenas tiene para darles de comer a sus hijos? No puede preocuparse por el ver qué están haciendo en la tarde porque a lo mejor tienen 2 trabajos. Sí. Entonces a lo mejor los niños están participando en bandas delictivas o consumiendo estupefacientes. Ya no conocen ya a sus hijos. Y entonces vamos a la otra institución, ya dijimos escuelas, iglesias, ¿qué más? Medios de comunicación, familia, matrimonio. ¿Qué me dicen del matrimonio? La institución más sagrada, el sostén de la humanidad entera, hombre y mujer, sosteniendo hijos, ancianos, jóvenes, enfermos. ¿Dónde están?
¿qué vamos a hacer para que otra vez los jóvenes se quieran casar? Claro. Ya no se quieren casar y no se quieren hacer cargo ni de su madre, no se quieren hacer cargo de nadie. Claro, yo lo veo, bueno, volvemos al tema familiar, ¿no? Y de la célula ¿Ya no se primordial de donde enamoran? salimos. ¿Cómo entienden No, claro el que amor? sí, ¿Dónde está no. tu chip? A ver, Ya no se sí, enamoran. sí, estoy No. muy enamorado ya de mi novia, pero... Bendito Dios. Pero yo lo veo pero más sin casarme, sí. sin casarme. No, también es una decisión difícil porque tienes que tener una solvencia económica para poder sortear distintas dificultades, pero se ve como un reto. Yo en lo personal, en lo particular, lo veo como un reto y lo veo como, más que como una historia de amor, es un compromiso que tú tomas que te va a ayudar a practicar y a ser una mejor persona a lo largo desde que tomas esa decisión. ¿Por qué? Porque es un compromiso de dos y que desde ahí tiene que empezar el compromiso para con uno mismo, para después salir hacia con la sociedad, ¿no? Luego vemos algunos personajes políticos que tuvieron un hijo por fuera, que en otros países, o sea, es inconcebible que un funcionario público que haya tenido una vida amoral vaya a ser, ¿no? Y vemos aquí en México que pues pasan cosas distintas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros los jóvenes somos los que realmente tenemos que poner ahora el ejemplo para las generaciones venideras y también para las generaciones de nuestros padres, ¿no? Porque fueron educados de una forma distinta y con información y acceso a la información distinta que uno, ¿no? Entonces, yo sí creo que el matrimonio como una institución de compromiso en donde uno termina de formarse como persona, comprometido con la otra persona, ¿no? Y tiene que ser algo de ganar hacia los dos. Entonces, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo resumes? Desde las leyes anticorrupción hasta Sí, el matrimonio. todo, nuestro mensaje final, porque ya hicimos todo un paseo entre las conductas empresariales, gubernamentales, humanas, sociales, ¿no? claro. Las instituciones que tienen tanto poder, ¿no? Y que no lo han sabido aprovechar para el bien común. Y bueno, que tenemos que, yo me doy cuenta que por más que aprueben ese paquete, si no cambiamos de actitud ante la vida, si no amamos lo más sagrado que es Dios, el matrimonio, la familia, la educación, el estudio, el conocimiento, el servicio, no vamos a pasar de perico a perro, como decimos aquí. Sí, en efecto, las leyes son solamente un marco legal, pero de ahí no pasa si el marco moral y ético de la sociedad no cambia, ¿no? Entonces, se están generando las herramientas para que pueda funcionar, pero tenemos que hacerlo funcionar desde abajo, o sea, desde nivel nacional, estatal, municipal, y desde la familia y en lo personal, ¿no? La familia es el núcleo social más compacto por definición. Lo que queremos que se refleje en la sociedad se tiene que enseñar desde casa a los hijos, con el ejemplo hacia los padres, hacia el trato, hacia los demás, hacia el medio ambiente, con todas las partes interesadas, como dice el desarrollo sustentable, que además está tan de moda hoy también, ¿no? O sea, la sociedad la hacemos todos, los intereses particulares tienen que dejar de existir en todo, ¿no? Desde en una pareja, el por qué no te casas, porque el interés es más importante hoy en día el éxito profesional que el formar la familia en sí. Entonces, el entender que vivimos en una sociedad y en la que tenemos que trabajar para el beneficio de todos es lo que nos va a llevar a salir adelante como país. Y a propósito de lo que dices, el éxito profesional será fruto del amor. Cuando dejas que el amor gobierne, todo va bien, ¿no? Bueno, Blanca, por cierto, Coparmex Metropolitano está lanzando un curso de valores, ya que ni las iglesias, ni las escuelas, ni los matrimonios, ni las madres de familia están transmitiendo valores. Ahora resulta que los empresarios tienen que, como si no tuvieran nada que hacer, ¿no? Que ya tienen demasiado trabajo. Están dando un curso de valores. Lo que pasa es que es muy importante porque nosotros tenemos atrás familias. Cuando tú trasciendes estos valores a la empresa y a las personas, porque las empresas son personas, ellos, obviamente, a los hijos de los hijos. Y esto vas se va construyendo quedando. la sociedad Esto se va que quedando. esperas, Entonces claro. nosotros como sociedad Coparmex, obviamente todos nuestros trabajadores y todos los agremiados, pues llevan otro chip, como dices, ¿no? Empezar con esa semillita, por eso lo hacemos. Qué bueno, me encanta. ¿Cuándo va a empezar el curso de valores? Ahorita se pospuso, me parece que para junio, porque Junio. lamentablemente no hay muchos registros, o sea, a la gente no le importan los valores ahorita. No, bueno, yo les decía, es que de verdad, somos tan apáticos, tenemos que unirnos más, y entonces buscarlos, porque o salimos a vender
O sea, o nos quedamos en el escritorio o nos quedamos a hacer cosas, obviamente, Sí, sociales. no los entiendo. Entonces, lo que hay que hacer es apoyarles, por favor, a través de las redes sociales, por para darle favor, y los difusión medios, a esos cursos sí, de claro. valores. Sí, estamos pidiendo, por ejemplo, que los empresarios les den la beca de este curso a sus empleados, porque todos deben participar en esto. Así Entonces, es. la parte operativa, la parte administrativa, todos, el trabajo de todos los días aporta algo a cada empresa, a cada sociedad. Es que Y es tienen increíble. que ser vivencial, porque ya la gente no quiere cátedra Sí, no, ni no, no. sermones, la gente quiere una experiencia Sí. que le haga clic en el corazón y que entonces provoque un cambio de actitud. Sí. Le ¿cierto? dices cursos fiscales, contabilidad, sí, te mandamos. Es curso de valor. Espera, me van a perder. No, por Dios, esto es lo más importante. Es cuando le debemos de dar la importancia. Y no es nada más el curso, es toda una estrategia que abarca también el que jóvenes universitarios de ciertas carreras puedan generen videos enfocados a promover los valores en niños de 5 a De 12 5 años. años. Ay, qué Sí, bien. No, pues vamos a Está- ayudarles a promoverlos. Muchas gracias. Muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Felicidades. Sigue Muchas gracias, empujando, Tere. no te canses, por favor. No, muchas gracias. Y cásate pronto. Porque el amor te da energía, vida y mucho poder para poder Totalmente de hacer acuerdo. mucho bien, ¿ok? Blanca González, muchísimas gracias. Gracias, Arturo Tere. Beteta, muchísimas Gracias, gracias. Tere. Felicidades. Muchas Muchas gracias, gracias. Tele, por este espacio. Me han convencido de la nobleza del empresariado mexicano. Existe, Gracias. solo hay que empujarla. Hay que empujarla, Así es. que abunde, ¿no? Y que Exacto, inunde todo el país. Muchísimas A gracias. ti. Gracias, Muchas Tele, por tu gracias. espacio. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo.